Si estás cansada de hacer siempre los mismos diseños y quieres sorprender a tus clientes y a tu familia, quédate, porque hoy te voy a enseñar el truco para hacer esa pulsera doble, convirtiendo un nudo muy sencillo como lo es el nudo plano en una pieza elegante que se vende sola. Así que alista tus materiales, regálate este momento solo para ti y empecemos juntas a crear. Mi nombre es Ana y te doy la bienvenida. Ahora sí, empecemos. Para este diseño voy a utilizar hilo de 0.8 milímetros de grosor. Voy a comenzar tomando este en un tono beige, 2 hebras de 45 centímetros cada una. Las doblo por la mitad para quemar y adelgazar la punta de los hilos. Vamos a tomar aquí el encendedor, quemar la punta del hilo durante algunos segundos. Con mis dedos giro hacia arriba dejando la punta más delgada. Corto aquellas que quedan un poco deformes y ya me quedaría listo para comenzar a trabajar. Me quedo con las 2 hebras de hilo y en este extremo voy a comenzar a pasar una mostacilla número 10 en cada hebra del hilo. Vamos a bajarla aquí un poco. Realizamos un nudo sencillo en ese extremo de los hilos. Lo vamos a ajustar muy bien. El hilo que me queda sobrando lo vamos a cortar dejando alrededor de 2 milímetros. Luego con el encendedor vamos a quemar con la llama de color azul y hacer presión sobre el mismo nudo y listo. Aquí ya me quedaría este primer acabado que va a llevar la pulsera. Para continuar vamos entonces a tomar otra hebra de hilo. Esta va a ser en un color diferente. Yo elegí este en color verde. Voy a tomar en total 80 centímetros. Vamos aquí con el metro dejar una medida entre 7 u 8 centímetros. Va a depender del largo total que quieras para tu pulsera. Y ese hilo en color verde lo voy a ubicar aquí por encima de los hilos que tenía en el otro color que es el beige, dejando más o menos unos 2-3 centímetros. Vamos a realizar donde tomé la medida anterior, vamos a realizar allí el nudo sencillo, pero incorporando también este otro hilo de color verde. Vamos aquí a sacar ya esta punta del hilo verde, voy a comenzar a jalar todo hasta que se ajuste muy bien, respetando la medida que había tomado, que es 7 centímetros. Recuerda que tú la vas a elegir dependiendo del largo final que quieras para la pulsera. Vamos a jalar cada uno de los hilos para que se ajuste súper bien y listo. Me debe de quedar ya así, de esta manera quedarían las 3 hebras de hilo. 2 en color beige, una a cada lado y en el centro voy a tratar de ubicar la que está en el otro color. Para continuar voy a tomar esa hebra de color verde que me quedó sobrando y la voy a cortar dejando más o menos unos 2 milímetros, a quemar con el encendedor y a pegar haciendo presión sobre el mismo nudo. De esta manera ya nos quedaría listo así. Voy a fijar esto a mi tabla con gancho de esta manera y aquí ya tengo las 3 hebras de hilo. Y el hilo verde lo voy a dejar ubicado aquí en el centro. Vamos a unir nuevamente las 3 hebras de hilo. Tomamos otra hebra de hilo más de 180 centímetros en el mismo color verde. Vamos a doblarla por la mitad para quemar y adelgazar las puntas de estos hilos igualmente con el mismo procedimiento que les indiqué al inicio de este proyecto. Vamos a tomar una de las puntas, ubicarla por debajo de todos los hilos que tengo fijos en mi tabla de trabajo hasta ubicar todo el centro. De esta manera, aquí ya me quedaría entonces ubicado en la mitad. Vamos a comenzar tomando el hilo que sale hacia la derecha y lo traigo pasándolo por encima de los hilos del centro. De esta manera tomo ahora, aquí formamos una P, tomamos el hilo ahora de la izquierda, lo paso por encima de este. Con este mismo hilo me voy a regresar pasándolo por debajo de la unión de todos los hilos, que sería por aquí debajo. Lo saco por encima de esta orejita que se forma a la derecha y voy a comenzar a jalar hasta que quede completamente ajustado, sosteniendo con mis dedos para que no se mueva porque es el primer nudo que estoy realizando. Una vez que lo tengamos aquí listo, vamos a unirlo a ese nudo sencillo que habíamos realizado inicialmente. Terminamos aquí de ajustarlo y listo. Para continuar vamos a tomar ahora el hilo de la izquierda y lo voy a traer pasándolo por encima de los hilos del centro. Formamos aquí una figura como de 4. Vamos a tomar ahora el hilo que va ubicado hacia la derecha, pasándolo por encima de este. Me regreso nuevamente por debajo de la unión de todos los hilos
y lo saco por encima de esta orejita que se forma. Voy a comenzar a jalar hasta ajustar completamente. Me quedaría ya formado aquí ese nudo plano. Nuevamente repito por segunda vez el mismo nudo. Vamos a formar aquí una P con el hilo de la derecha, pasamos el hilo de la izquierda por encima de este, me regreso por debajo entonces de la unión de todos los hilos por encima de la orejita y voy a jalar hasta ajustar completamente. Ahora vamos a formar un 4 con el hilo de la izquierda. Vamos aquí a pasar el hilo de la derecha por encima de este y me regreso con este mismo por debajo de la unión de todos los hilos. Lo saco por encima de la orejita, vamos a ajustar y listo. Lo que sigue es muy importante. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a cambiar la posición de los hilos. Vamos a ubicar los dos hilos que están hacia el lado derecho, tanto el verde como este beige, y los vamos a dejar ubicados hacia la derecha. Vamos a correrlos lo más que podamos para que no nos vaya a confundir la siguiente parte. Vamos a tomar el hilo beige que tenemos hacia la izquierda, que sería este, y lo voy a fijar en el centro de la pulsera. Esos dos hilos, que son los dos hilos de la derecha, vamos a dejarlos a un lado. Este vendría siendo ya el hilo guía. Y este verde de aquí y el verde que tengo hacia mi lado izquierdo, que es este, van a ser los hilos anudadores. Vamos a iniciar nuevamente el tejido del nudo plano. El patrón es exactamente el mismo. Vamos a formar una P con el hilo de la derecha. El hilo de la izquierda lo paso por encima de este, me regreso por debajo de la unión de los hilos, lo saco por encima de la orejita que se forma y voy a comenzar a jalar hasta ajustarlo muy bien y completamente. Vamos a tomar ahora el hilo del lado izquierdo y vamos a formar con este un 4. Me debe quedar así. Vamos a tomar el hilo de la derecha y pasarlo por encima de este otro. Con este mismo me voy a regresar por debajo de la unión de todos los hilos y lo saco por encima de la orejita que se forma. Comienzo a jalar hasta ajustar completamente formando un primer nudo plano completo. Voy a continuar de esta manera repitiendo el mismo patrón de tejido hasta completar en total 5 nudos planos, que son los que vamos a utilizar a lo largo del diseño que estamos creando. Y si te gusta esta pulsera que te estoy enseñando en el día de hoy, súper fácil de hacer, suscríbete al canal para seguir aprendiendo juntos. Además, no te olvides de regalarle también un me gusta a este video y, por supuesto, compartirlo con alguien que también ame crear con sus manos. Una recomendación que te voy a dar si estás vendiendo pulseras es que puedes armar junto con esta que te estoy enseñando en el día de hoy juegos o sets de varias pulseras con diferentes estilos, combinando diferentes también colores. Es una manera de aumentar el valor percibido ante los clientes y a muchos de ellos les gusta más sentir que están comprando mayor cantidad porque así les va a salir a un mejor precio. Entonces, para que lo tengas súper en cuenta si tienes un emprendimiento. Cuando hayamos terminado de completar ya los 5 nudos planos, aquí como puedes ver ya estoy finalizando, ya tengo aquí completos mis 5 nudos planos. Vamos entonces a cambiar el orden de los hilos. Vamos a tomar los dos de la izquierda, ubicarlos hacia este lado. Vamos a tomar el hilo beige que está ubicado hacia el lado derecho y lo vamos a tratar aquí de poner bien en el centro porque este va a seguir siendo nuestro hilo guía con el cual vamos a trabajar. Este sería un hilo anudador, este sería el otro hilo anudador y el del centro, por supuesto, el hilo guía. Para continuar con este diseño vamos a utilizar cristales de 4 milímetros. Estoy utilizando en este color que me parece que queda súper bonito, tipo tornasol. Son tipo rondela. Voy a tomar 2 de ellos y los voy a pasar a través del hilo guía. Aquí los puedes apreciar mucho mejor. Vamos a unir los cristales aquí a lo que llevo ya tejido. De esta manera vamos a tomar este hilo beige y lo vamos a fijar en la mesa de trabajo para continuar realizando el tejido de manera más fácil. Tomamos el hilo que tenemos hacia el lado derecho y lo pasamos por encima formando aquí la P. Nuevamente vamos a tomar el hilo de la izquierda, que sería este, y lo pasamos aquí por encima. Vamos organizando los hilos para que no se nos vayan a enredar. Regresamos nuevamente con este mismo hilo y lo pasamos por debajo de todos los hilos. Lo sacamos por encima de la orejita. Vamos a comenzar aquí a jalar.
y vamos a ir también organizándolo en la medida en que vamos llegando a los cristales. Aquí en esta parte vamos a ir organizando los cristales, que vaya quedando bien y listo. Nos debe de quedar así. Tomamos ahora el hilo que tenemos hacia el lado izquierdo para realizar el nudo hacia este lado. Lo pasamos por encima formando aquí el 4. El hilo de la derecha lo pasamos por encima de este y nos regresamos por debajo de la unión de todos los hilos. Lo saco por encima de esta orejita. Vamos a comenzar aquí a jalar hasta ajustar este nudo. Como puedes ver, este primer nudo plano es el que nos hace el empalme con el tramo que veníamos tejiendo del otro lado. Vamos a repetir nuevamente aquí el mismo tejido. Al igual que en el otro lado, vamos a continuar hasta completar en total 5 nudos planos completos. Y a mis bellas creadoras que siempre me preguntan, profe, ¿cómo hago para vender mis pulseras desde la casa? Les tengo la solución. En la descripción de este video les voy a dejar el enlace de mi libro De cero a tu negocio de bisutería desde casa. Es una guía muy sencilla donde yo las llevo de la mano para organizar su taller en casa, lograr sus primeras ventas de una manera súper fácil. No aplacen más ese sueño de tener su propio dinero. Hagan clic abajo, aprovechen esta herramienta que la hice con todo mi corazón y además les tengo unos regalos dentro de los cuales van a encontrar también unos tutoriales. Habiendo terminado ya los 5 nudos del lado derecho, vamos nuevamente a hacer el cambio de la ubicación de los hilos. Vamos a pasar aquí las 2 rondelas o los 2 cristales y vamos a comenzar nuevamente nuestro tejido, iniciando siempre hacia el lado derecho, que es el mismo lado hacia el cual hemos venido comenzando el tejido del nudo plano en todo el diseño. Vamos aquí ya a ajustarlo muy bien, vamos organizando los hilos, las cuentas y continuamos con el nudo hacia el lado izquierdo. Y así de esta manera vamos a continuar hasta completar el largo que deseamos para la pulsera, intercalando el tejido del nudo plano, intercalando la ubicación de los cristales que estamos utilizando. Es un diseño que queda súper bonito, pero lo mejor de todo es que es muy fácil de hacer. Espero que se animen, que lo hagan. Déjenme saber en los comentarios de qué color les gustaría hacer a ustedes esta pulsera, y por cierto también me pueden dejar un corazón en color verde. Yo me adelanté un poco y ya tengo terminado el tejido total de toda la pulsera. Tengo los 2 hilos anudadores, el de la derecha y el de la izquierda, y este que es el hilo central que habíamos enganchado también desde el inicio. Nuevamente lo voy a ubicar en el centro de los hilos guía, quedando de esta manera. Tomo el hilo anudador de mi derecha para iniciar el tejido del nudo plano hacia este lado. Aquí vamos a pasarlo por debajo de la unión de los hilos, nos regresamos por encima de la orejita. Es el mismo patrón de tejido que hemos venido realizando. Ajustamos muy bien, vamos organizando con ayuda de nuestros dedos y listo. Cuando ya tengamos esta parte así organizada, vamos a iniciar el tejido hacia el lado izquierdo formando el 4. Y aquí nos vamos a regresar por debajo de la unión de los hilos, por la orejita, vamos a jalar y listo. Vamos a realizar ahora otro nudo plano completo. Recuerden que estamos haciendo lo mismo que hicimos al inicio de toda la pulsera. Aquí ya estoy terminando, ese sería el último nudo que estoy haciendo hacia el lado izquierdo. Lo vamos a ajustar muy bien y listo. Vamos a sacar esto de nuestra tabla con gancho y lo siguiente que vamos a hacer es que vamos a organizar los hilos anudadores, vamos a separarlos aquí y nos vamos a quedar solo con los 3 hilos del centro, y con eso vamos a realizar un nudo sencillo. Con los 3 hilos tienen que estar los 2 hilos guía más ese hilo anudador con el cual realizamos parte del tejido. Vamos a jalar cada uno para que quede bien ajustado este nudo y nos debe quedar así. Vamos a tomar el hilo de color verde, que sería el hilo anudador que acabamos de anudar. Vamos a cortar dejando más o menos 2 milímetros. Vamos a quemar con el encendedor y hacer presión para que no se les vaya a dañar. ¿Listo? De esta manera vamos a terminar de pegarlo y listo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a cortar los 2 hilos anudadores que nos quedaron aquí sobrando, dejando también más o menos 2 milímetros. Con el encendedor vamos a quemar y vamos a hacer presión con mucho cuidado de no quemarnos con nuestro dedo sobre el nudo para que quede completamente ya sellada también la pulsera. Aquí ya estoy terminando este último nudo. Yo usé en total 20 cristales, pero tú puedes ajustarlo dependiendo del largo total que quieras para tu pulsera.
Vamos a repetir el mismo acabado en el otro extremo de la pulsera dejando la misma medida y listo. Para cerrar pueden utilizar la técnica de su preferencia. Para cerrar la pulsera yo voy a utilizar la técnica del nudo barril o nudo franciscano con una hebra de hilo de 20 centímetros, doblando una de sus puntas y ubicándolo por encima de los hilos de la pulsera. La hebra de hilo más larga la voy a empezar a enrollar hacia mi lado izquierdo, dando alrededor de 5 a 6 vueltas completas. Aquí abajo en la descripción te voy a dejar el enlace de los tutoriales explicados y detallados paso a paso de ese tipo de técnica y también la de la técnica del nudo plano. Quiero darle la bienvenida a todos los nuevos miembros del canal. Gracias por su apoyo y por hacer parte de esta gran comunidad. Y si quieres aprender más sobre tips profesionales, conocer los mejores materiales y recibir recomendaciones para tus diseños, te invito a que te unas ya mismo a las membresías. Es muy fácil. Aquí abajo en el botón unirse haces clic y listo. Allí encuentras los diferentes niveles con los diferentes beneficios. Puedes elegir el que a ti más te guste. Y como pueden ver, aquí ya estoy finalizando de realizar el nudo corredizo de esta linda pulsera que les traje en el día de hoy. ¿De qué color se animan a hacerla? Listo, miren, aquí ya está terminada. Me encanta cómo se ve combinando estas dos líneas que hicimos con tejido del nudo plano, los cristales, el color me encanta. Espero que les haya gustado. Nos vemos en un próximo tutorial. Gracias por ver. Chao, chao.